es en mar abierta, ahí, al lado de la barra de la salida, justo en la desembocadura del río. Ahí las corrientes también pueden influir según qué marea hay y bueno. Y luego es una ola que entra de costado y bueno, luego según el viento también por donde pega puede ser un campo de regatas muy complicado que hay que amoldarse bien porque, como te he dicho, la ola normalmente entra bastante de costado y bueno, el que no se amolda bien ahí pues puede perder mucho tiempo. No es fácil saber, hay años que igual pensamos que una calle es buena y luego ves las 3 tandas y justo era la mala. Pues hay que ver también las condiciones, la marea que está haciendo, subiendo, bajando, de dónde entra la ola. Pues bueno, yo igual si me dan para elegir, pues igual cogería la 3, pero bueno, como te he dicho, aquí cada año pueden pasar cosas diferentes y hay cosas que no entiendes por qué, pero bueno, pero pasan y el que más sabe también no sabe nada aquí.